esta iglesia en Éfeso. Si hablamos en ese tiempo, ¿cierto? Esta ciudad de Éfeso era una ciudad donde se comercializaba bastante, era como una ciudad grande, y también obviamente había comercio, y también era como un lugar donde había mucha religión, porque estaba el templo también de una diosa. Entonces obviamente era un lugar difícil igual, en el cual la iglesia, ¿cierto?, podía estar, pero podemos hablar del día de hoy. Las cosas no están fáciles ahora, con las leyes, ¿cierto?, que se están aprobando. Las cosas para la iglesia a lo mejor se van a poner más difíciles todavía, ¿cierto? No vamos a estar en un medio tampoco muy de color de rosa, pero nosotros debemos de seguir firmes y de levantarnos contra todo lo que se oponga realmente a la verdad. Pues nosotros tenemos la verdad, y como un estandarte realmente debemos de levantarla, y no tener temor de poder también decirla a las personas, ¿cierto?, que están cegadas y que no conocen esta verdad. Amén. Y sí. Bueno, las obras de los Nicolaitas, entonces, anteriormente estábamos hablando de eso, que tenía que ver con eso, con todo el medio en el que vivían, ¿cierto?, que era de idolatría, de religiosidad, ¿cierto?, y también que tenía que ver con la parte del comercio, ¿cierto?, de la parte monetaria de la economía. Y Dios aborrece todo eso. Y si en la iglesia también se empieza a mover eso, ¿cierto?, que no sé, hemos escuchado a lo mejor personas, ¿cierto?, que predican acerca de la prosperidad en este tiempo, de que eso, o sea, si tú das, entonces vas a encontrar como el beneficio de Dios, pero sin importar a lo mejor cómo esté tu vida, sin importar si tú realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Pero eso es lo que se predica, pero eso no es la verdad. Pues lo importante es que nosotros seamos obedientes a Dios, y en todo lo que Dios nos está pidiendo. Y también en la economía, obviamente, porque todo a Dios le pertenece. Todo lo que tenemos, nuestro trabajo, todo el dinero que podamos adquirir a través de ese trabajo también es de Dios. Así que obviamente, siendo obediente a Dios, eso realmente es lo que va a beneficiar nuestras vidas. Amén. Y aquí, hablando de la doctrina ahora de los Nicolaitas, ¿cierto?, se refería a la iglesia de Pérgamo. Ahí está hablando, ¿cierto?, en el contexto de ese momento, ¿cierto?, está hablando de que era una iglesia tolerante y permisiva. Entonces ahí aparece lo que es el antinomianismo, que ahí habla, ¿cierto?, de anti, estamos hablando de que es algo en contra, y nomos, de la ley. Entonces estaban enseñando que las obras de la carne no tenían efecto negativo sobre el espíritu, que no hay problema en que el creyente, ¿cierto?, anduviera haciendo cosas inmorales, porque ya había sido perdonado. Y obviamente estábamos hablando de que estaban abusando, ¿cierto?, de la gracia de Dios, y que a lo mejor ahora en este momento, en este tiempo también se pueden ver a lo mejor personas que abusan de la gracia de Dios, de que siguen, ¿cierto?, en el mismo pecado que se supone que Dios ya le perdonó. Obviamente Dios, cuando nosotros vamos a sus pies y nos arrepentimos, y obviamente confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, ¿cierto?, de todo. Pero hay muchos que vuelven, ¿cierto?, y obviamente eso es abusar de lo que realmente Dios nos ha dado. Y bueno,
Y eso es lo que, gracias, eso es lo que la doctrina de los nicolaitas entonces estaba enseñando, pero obviamente es algo que a Dios no le agrada. Y eso es lo que, obviamente ahí dice, pervierte la gracia de Dios. Es como que le da licencia, ¿cierto?, a las personas para seguir pecando. Pero eso es lo que no debe suceder, ¿cierto?, en la iglesia. Debemos de, nosotros cuando dice la palabra, ponemos las manos en el arado, no podemos regresar atrás, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la Escritura. Cada hijo de Dios, si ha tomado la decisión de seguir a Cristo, entonces es con todo, y obedeciéndole en todo, haciendo la voluntad de Dios en todo. Amén. Y bueno, lo que también, como les hablaba antes, de que Dios está sobre la iglesia. Dios, ¿cierto?, es la cabeza. Dios es la principal autoridad. Y nosotros debemos someternos a la soberanía de Dios en todo momento. Y obviamente vamos a hacer caso, ¿cierto?, a nuestros pastores, a los líderes que tenemos por delante. Pero obviamente siempre debemos de entender de que ellos están haciendo la voluntad de Dios también, ¿no? Porque si no es así, ¿cómo vamos a seguir esos líderes, ¿cierto?, que están enfrente de nosotros? Porque Dios es el que está sobre todas las cosas. Bueno, lo que pasó aquí, dice la jerarquización de la iglesia. Es que esto consistió en destruir el armazón horizontal y levantar uno piramidal. De que esto pasó también ya en la historia, ¿cierto?, de la iglesia. Y aquí estábamos hablando del clero, que obviamente tenía privilegios mayores, ¿cierto?, que los que estaban más abajo. Obviamente, si hablamos de la iglesia católica, hablamos de que toda la gente que estaba arriba, ¿cierto?, era lo que recibía todos los beneficios, y los laicos tenían que sujetarse y obedecerlo a ellos en todo. Pero eso crea, ¿cierto?, más bien un sometimiento a hombre más que a Dios. Y la iglesia, dice, reemplazada por una institución organizada en jerarquía. Porque lo que pasa es que Dios, obviamente, algunos constituyó, ¿cierto?, como pastores, como evangelistas, como también como apóstoles, ¿cierto?, como maestros, o como, no sé, pero son 5 ministerios que están nombrados en la Escritura, y a todos los constituyó, ¿cierto?, pero todos digamos que no tienen un orden jerárquico, no son unos más importantes que otros. La iglesia es un cuerpo, y en realidad la función de cada uno es importante. Es importante para Dios, y por eso que Dios tiene a cada uno, ¿cierto?, con una función. Y todo es importante para el crecimiento de la iglesia en sí, para poder edificar la iglesia en su totalidad. Pero no hablamos, ¿cierto?, de que algunos son mejores que otros, o a unos hay que darles como, no sé, como más importancia, sino que cada uno tiene algo que hacer, y que Dios lo puso ahí para la edificación de todo el cuerpo, de la totalidad del cuerpo. Amén. Bueno, la iglesia entonces de hoy ha sido invadida, ¿cierto?, por doctrinas diversas, extrañas, y con ideas más humanistas que tienen que ver con lo que hemos hablado anteriormente,
que se venera o se le da importancia más al hombre que a Dios mismo, y obviamente se deja de lado la soberanía de Dios. Entonces se ponen los deseos del hombre primero y se dirige según lo que yo quiero hacer, no según lo que Dios quiere hacer y guiar a su iglesia y lo que Dios quiere entregar a su iglesia y a su pueblo. Entonces, en esto debemos de estar más bien apercibidos. Dios nos dice que debemos estar continuamente, ¿cierto?, en oración y velando, porque igual nuestro adversario siempre anda buscando, ¿cierto?, a quien va a engañar y a quien va a derribar y a quien pueda conseguirlo para el lado de él. Entonces debemos estar despiertos, observando todas las cosas y tomando atención y obviamente recibiendo, ¿cierto?, la dirección del Espíritu Santo para no caer en estas cosas. Amén. Bueno, bueno, aquí hay un esquema de un ejemplo realmente de lo que está ocurriendo hoy en día. Es un movimiento que se levantó en Estados Unidos, pero no está lejos tampoco de este continente, que es el reino ahora, o ¿cómo era en inglés? Se olvidó. Kingdom Now. Kingdom Now. Bueno, estas personas obviamente han desplazado lo que es la soberanía de Dios frente a la iglesia y todo lo que la iglesia tiene que hacer. Y por eso yo les decía, les hablaba de lo que dice la palabra en Génesis, porque de cierta manera como que ellos ya están creyendo que Dios necesita ayuda, ¿cierto?, para poder establecer su reino aquí en la tierra, en el sentido de un reino, pero es que no están hablando de un reino espiritual, más bien como de un reino físico, de que la iglesia tiene que tomar como el dominio de todas las cosas, no sé, la política, pero de una forma no guiados por el Espíritu, sino que ellos tomando el control y como devolviéndole a Dios, ¿cierto?, el poder sobre esas cosas y cómo nosotros vamos a pretender, ¿cierto?, devolverle a Dios el poder si Dios nunca ha perdido el poder de nada, si Dios siempre tiene el poder, Dios hasta ahora tiene el poder de todas las cosas y su soberanía está sobre todo, y si Dios quiere en un momento de destruir todo lo que está aquí, lo va a hacer. O sea, Él puede hacer y deshacer como Él quiere, y entonces es lo que uno no entiende realmente. ¿Por qué esta gente se levanta en ese sentido si Dios es sobre todas las cosas y el poder de Dios no se va a comparar a nada? Y nosotros realmente, obviamente somos la iglesia de Dios y Dios nos ha puesto con un propósito aquí para hacer un trabajo, pero guiados por Él, y no es que nosotros le vayamos a dar la manito a Dios. Dios hace las cosas y Dios es el que nos usa a nosotros en realidad. O sea, nosotros somos instrumentos de Él, no podemos ser al revés. Dios no puede ser instrumento de nosotros y no lo podemos manipular, ¿cierto?, a nuestro antojo, y no podemos decir que, no sé, las cosas de repente ahora están mucho, han escuchado a lo mejor el decretar cosas, el ordenar cosas, y si Dios no las ha ordenado, ¿por qué nosotros tenemos que ordenar que se van a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Si Dios no lo ha dicho así, entonces ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Si Dios es el Dios, es el poderoso, es sobre todas las cosas. Entonces por eso tenemos que tener cuidado de siempre estar sujetos bajo el poderío de Dios, bajo la soberanía de Él, y entendiendo que no nos debemos mover por nuestros propios deseos y haciendo nuestra propia voluntad, sino que
Dios guiándonos en todo momento, amén. Como les decía, debemos estar en oración y velando. En este tiempo, son tiempos difíciles en realidad, o tiempos en que obviamente se levantan las tinieblas, pero frente a eso la iglesia, ¿cierto?, está llena de la gracia de Dios y aunque el pecado, dice, abunde, va a sobreabundar la gracia de Dios, así que siempre va a ser mucho mayor lo que Dios tiene, lo que Dios puede dar, ¿cierto?, a este mundo, más que lo que nosotros podamos dar por nuestra propia cuenta. Y cuando, quería terminar lo último porque Dios me estaba hablando acerca, obviamente, de poder estar en oración y velando, porque no sabemos cuándo, ¿cierto?, va a venir la tentación. Y como hablaba en Mateo 4, cuando se habla acerca de que Jesucristo también fue tentado, y ahí habla, ¿cierto?, que lo primero fue que la respuesta de Jesucristo fue: no solo de pan vivirá el hombre. Y obviamente de la palabra de Dios, eso es lo más importante, más que de nuestros propios deseos, de lo que nosotros queramos. Es de la palabra de Dios que nosotros debemos de sostenernos y para poder vencer frente a toda tentación. Y la segunda respuesta que dio Jesucristo frente a lo que el diablo le hablaba en ese momento fue que no tentarás a Dios. Y busqué la escritura, ¿cierto?, que era como tentar a Dios. Y bueno, hablaba de que cuando estaban en el desierto y tenían sed y empezaron, ¿cierto?, a olvidarse de que Dios realmente estaba con ellos, y frente a una situación difícil, de repente nosotros también, a lo mejor en algún momento, ¿cierto?, hemos dicho: pero Dios, ¿realmente estás conmigo? O sea, como que hemos dudado de eso, como que hemos dicho: pero ¿por qué estoy pasando por esto? Nosotros en nuestra vida siempre, de repente vamos a tener problemas, situaciones difíciles, pero nunca debemos de tentar a Dios, nunca debemos de olvidarnos de que Dios está presente siempre con nosotros. Amén. Y la última respuesta que dio Jesucristo también, que obviamente nosotros debemos de levantarnos y también darla, ¿cierto?, de que solamente a Dios vamos a adorar y solamente a Él vamos a servir. Amén. En este tiempo, cuando se levantan doctrinas falsas, maestros, ¿cierto?, que nos van a hablar no sé, pues de lo que nosotros queremos oír, de las cosas buenas, de las bendiciones y de todo lo favorable o de lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Pero nosotros debemos de tener presente y de buscar a Dios y de siempre estar en contacto con Él, en adoración, en comunicación con nuestro Dios, para poder saber qué debemos hacer, para seguir sirviéndole como a Él le agrada. Amén. Amén. Eso era lo que quería compartir con ustedes.